no sé, Aníbal Casal es director de Relaciones Internacionales de la Cámara. Aníbal, si quieres agregar algo más. Gracias, presidente. ¿Me escuchan? Sí. Habíamos convenido con Martín de que él iba a hacer la presentación del currículum y que yo daría una semblanza personal sobre el orador de hoy, sobre Benjamín. Bueno, la verdad que le conozco de hace muchísimos años, ya no quiero ni recordar cuántos años, pero cómo fue el primer encuentro, el primer contacto que tuve con él, fue en una reunión de jóvenes adormilados, temerosos de hablar, y Benjamín, el cuestionador, el que preguntaba. Desde entonces yo no dejé de seguirlo y puedo decir que es un caso extraordinario de crecimiento intelectual en todo ese tiempo de que le conocí. Porque me llamó la atención, porque en la cultura paraguaya parece que ahora está cambiando, pero en aquel entonces se trata de suprimir la voz del cuestionador. Se le ve como una persona no grata. Parece que ahora está cambiando y ojalá cambie definitivamente. Porque el cuestionador es una persona tan importante como el que no es cuestionador. ¿Por qué? Porque ese cuestionador puede traer la solución al problema que se está debatiendo. Y si no se le escucha, se pierde esa posibilidad de solución. Como recién dijo Benjamín, no es solo exponer una solución, sino lo que genera el cuestionamiento, la pregunta. Él pudo haber hecho una pregunta complicada y esa pregunta seguramente puede generar y generó algunas reacciones positivas. Así que Benjamín, ese es un tema. Lo he visto hoy día. Benjamín es un personaje de los medios en Paraguay, nos ha parado de crecer. ¿Cuántos libros? 14, lo que sea. El último libro, El Jardín Pandémico, es si me permite un poquitito, voy a hablar sobre ese libro, que yo lo leí, y Benjamín usa una técnica literaria que no se acostumbra a usar, o quedó así arrinconado y él del baúl de los recuerdos los rescató otra vez. ¿Y en qué consiste? Bueno, en primer lugar, el personaje principal del libro es el propio Benjamín y se desarrolla en medio de su jardín y él va teniendo una especie de diálogo en su jardín y en ese diálogo él va poniendo sus ideas. Es una técnica espectacular porque permite una comunicación y una facilidad de lectura, o sea, es ameno. Entonces, el libro Amazon, sabes que se califica como uno de los más importantes ensayistas del Paraguay. Para mí, yo quiero exagerar un poco y con la distancia, el papel que Benjamín hoy cumple en la opinión pública paraguaya es muy parecido a Enrique Krauze, el mexicano, con la distancia, y que nadie se ofenda, ¿verdad? Que ningún mexicano se ofenda, pero el papel, lo que está cumpliendo hoy día Benjamín en la opinión pública paraguaya es parecido. Enrique Krauze es un intelectual de primer nivel de México, muy escuchado y muy respetado. Entonces, eso es lo que yo pienso, y Benjamín hoy día es una persona que tiene lo que llama un amigo mío mundología. Él es un trotamundo con su compañera, recorren el mundo, pero eso le da a él una visión diferente de lo que tenemos la tradición de la isla rodeada de tierra que hablaba Augusto Roabasto. Le da una visión diferente para plantear las soluciones que necesitamos en Paraguay. Lee Kuan Yew, ¿quién otro más? Lee Kuan Yew fue el fundador de Singapur, fue una persona espectacular. Hay una lista interminable. Creo que fuiste también asesor de un presidente mexicano, estuviste cerca, viviste varios años creo que en México, y sobre todo su contacto de haber estado en Harvard.
Yo después de muchos años me volví a encontrar con él en Harvard, en Boston. Yo tenía en aquel entonces estudiando 2 hijos ahí y tenemos un amigo común, un médico, que me dijo, ¿no querés ir? Pasado mañana Benjamín está por acá y está organizando un seminario sobre Paraguay. Sí, claro, lo conozco, amigo mío, me quiero ir. Y me fui al seminario. Fue un seminario espectacular porque fue integral sobre Paraguay. No fue así sectorial, sino integral. Y por lo visto demostró también la capacidad de Benjamín de presentar su proyecto y convencer, porque entiendo que la Universidad de Harvard financió todo. Llevaste como 8 personas importantes de Paraguay pagando todo y dando la oportunidad que todos los claustros, profesores y estudiantes de Harvard pudieran tener información de primera mano, porque la gente que se fueron, recuerdo, era un miembro de la Corte Suprema, era creo que un senador, después no recuerdo más que otros que estaban en los cargos importantes. Así que esa es más o menos la visión que tengo yo y le auguro a Benjamín que siga su camino. La sociedad paraguaya necesita más Benjamín, más Benjamín. Y en la nueva generación tiene que haber. Estamos siempre compelidos, y no somos una excepción, ¿verdad?, por muchos problemas que nos afectan y que a veces nos sentimos perdidos. No sabemos cómo salir, dónde está la luz al final del túnel. Y es ahí cuando necesitamos gente que de la capacidad intelectual de Benjamín. Bueno, eso es todo. Sí. 2 palabritas nada más antes de darle el micrófono a Benjamín y a Lisa. El formato de hoy va a ser mezclado. Ellos están haciendo un formato en donde le llaman contando y cantando, pero van a hacer algo similar a eso porque es algo que le está sabiendo muy bien. Entonces ese va a ser el formato. Benjamín va a tocar unos temas, va a hablar de unos temas y Lisa va a ir cantando sus canciones. Entonces, para comenzar el acto oficialmente, esto con una introducción cortita nada más, les pido por favor que se pongan de pie. Vamos a cantar el himno nacional americano en primer lugar. Lisa Abogado va a cantarlo a capela y posteriormente el himno nacional paraguayo por Ani Ávila, la primera parte en español y el coro en guaraní, así que todos están invitados a acompañar ambos himnos. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last streaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming, and the rocket's red glare that was bursting in air gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does the star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave?
Entonces le dejamos con a quienes venimos a escuchar, Benjamín y Lisa Abogado. Muy bien, muy buenas tardes para todos. Agradezco la invitación de la Comisión Directiva de la Cámara, la persona de Martín Cardoso. El recuerdo afectivo de Aníbal Casal, que no incluyó una parte de esa historia fascinante de tiempos y de personajes. Fue embajador en Corea y un día le hago una cuestión complicada para su momento y para su estatus y le digo: yo quiero conversar con Kim Dae-jung, que era un personaje proscripto en la política de ese país. Era un hombre que cuestionaba los regímenes militares que venían gobernando Corea desde el tiempo del coronel Park a comienzos del 60, y Aníbal podía haberme dicho cualquier cosa. Me hubiera dicho: mira, Benjamín, te tengo que decir que si te llevo con Kim Dae-jung voy a tener un problema con el gobierno coreano y yo soy el embajador de Paraguay en este país. Pero sin embargo digo: déjame ver el asunto. Y al día siguiente, como a las 4 de la tarde, dice: vamos a verlo a Kim Dae-jung. Y Kim Dae-jung después fue presidente de Corea y ganador del Premio Nobel de la Paz. Una cosa nada menor. Estamos hablando de una persona que fue el primero que se entrevistó con el líder de Corea del Norte, que dio un paso en la unificación de las dos Coreas, que por supuesto no se concretó, pero pedirle hablar a alguien con Kim Dae-jung era una cuestión que implicaba un acto de arrojo y yo diría de temeridad, y pondría en conflicto incluso a la persona que me llevó a ese momento de conversación con Kim Dae-jung. Así que ese es un recuerdo también, Aníbal, de tu paso por Seúl, en ese par de veces que nos encontramos ahí en la capital coreana. Martín me dijo varias cosas con respecto a esta conferencia y a los que nos siguen también en el Paraguay en este momento. Y yo le dije: yo quisiera hablar de la energía del Paraguay. Cuando uno habla de la energía, casi siempre recurre a los personajes de religiones orientales, que dicen que la cuestión de la actitud es una cuestión de energía, la cuestión de acercarte a alguien es una cuestión de energía. Mira que fulano despide tal tipo de energía. Todos hablan de la energía como el elemento vital que nos permite acercarnos, ordenar nuestra vida. Y yo decía: ¿cuál es la gran energía que tiene el Paraguay?
Y por un lado, la primera gran energía es el hecho de tener la población más joven del mundo. Es la población más joven comparativamente con cualquier otro país. 60% de la población paraguaya tiene menos de 34 años. El segundo país con una población similar es la de Sudán del Sur, un país nuevo del África, producto de la separación de los dos Sudanes, y que tiene un porcentaje similar al nuestro. Paraguay vive una experiencia única que se llama el bono demográfico, que es cuando la población joven triplica a la población adulta y que ingresa al mercado laboral. El bono demográfico hizo que, por ejemplo, cuando Corea se dio cuenta de esto, el coronel Park en 1965 hizo una poderosa inversión en términos de formación de cuadros. Transformó una serie de empresas que anteriormente realizaban un trabajo que tenía un impacto económico mucho menor y se transformaron en líderes en materia tecnológica. Samsung, que significa en coreano 3 estrellas, era una planta vendedora de charque de pescado. Los coreanos comen mucho esto, como nosotros comemos el charque de carne vacuna. Y esa empresa que vendía charques se pasa a transformar en una empresa líder en términos tecnológicos. Hoy esa empresa es la mayor vendedora de teléfonos celulares. El año pasado solo un modelo de ellos vendió 3 veces el Producto Interno Bruto de Paraguay. El PIB de Paraguay es 40.000 millones de dólares y el Samsung Galaxy vendió 110.000 millones de dólares de un solo modelo. Entonces, cuando la gente dice que es lo importante en la vida, si tener muchas estancias con muchos animales es un hombre rico, yo le diría no. Que el ser accionista de la Samsung en un 0.1% probablemente sea mucho más rentable que ser el propietario de un tangible que nosotros consideramos un signo de riqueza. El Paraguay tiene una población joven y esa es su principal fuente de energía, su gente. Si nosotros miráramos esa gente de dónde viene, veremos también un hecho histórico que nos da una energía extraordinaria. Somos un pueblo con una extraordinaria resiliencia que emerge de un genocidio en 1870, donde el 85% de la población adulta es aniquilada. Paraguay, comparativamente con el genocidio judío, el genocidio armenio, ha tenido un impacto mucho mayor en términos de la cantidad de población perdida durante todo ese periodo en que el conflicto bélico arrasó al Paraguay y lo convirtió en un gran osario, en un gran cementerio. El hecho de que un país emerja de esa condición lleva un elogio extraordinario de un jesuita, como el Papa Francisco, que rinde en la persona de la mujer paraguaya un signo de cortesía hacia todo un país. Cuando dice la mujer paraguaya es la más gloriosa de América, porque no solamente mantuvo a la patria, la prohijó y mantuvo su lengua. Yo creo que esos valores en realidad son parte de nuestra constitución genética, nuestro ADN, la energía de este país, bastante desconocido, casi mantenido en secreto por nosotros mismos, que disfrutamos mucho que la gente no sepa de qué es lo que pensamos y cómo pensamos. Siempre somos un tanto misteriosos. Pero el tema primero, demográfico, de una juventud tan grande, el hecho de haber sobrevivido un holocausto, el hecho de tener una población pequeña comparativamente a la cantidad de extensión geográfica. Paraguay es un país de 7 millones de habitantes para 406.000 kilómetros cuadrados. El tamaño del estado de California aquí en los Estados Unidos. Eso significa, para poder comprender el tamaño que tiene el país con la población que tiene en la nación. Y hay algunas características energéticas notables. Aquí hay muchos paraguayos que han decidido vivir en otro país, pero lo que parece ser una cuestión excepcional, sin embargo, es la norma. La principal ciudad en términos de población del Paraguay no es Asunción. Asunción solo tiene 500.000 habitantes, pero Buenos Aires tiene 2 millones de paraguayos. O sea, en este momento la población más grande nuestra está ubicada en la Argentina y no en el Paraguay. Así como Los Ángeles es la segunda ciudad demográficamente más habitada por mexicanos después de Ciudad de México. La tercera es Guadalajara, la cuarta es Monterrey, pero la segunda es Los Ángeles. En el caso de Paraguay, la primera es Buenos Aires. De ahí que Buenos Aires sea parte también de nuestra historia, fue refundada por Juan de Garay, saliendo desde Asunción, por ejemplo. La energía también nuestra ha prodigado la creación de varias ciudades, de allí el mote de madre de ciudades a Asunción, porque gran parte de los proyectos de colonizadores de España salieron de Asunción para ese propósito.
La energía de un país que hace nacer, de un país que renace, de un país joven, de un país con una naturaleza exuberante, siempre nos lleva a una mirada hacia nuestro interior. Y no hay nada que se parezca tanto cuando nosotros hablamos en guaraní y cuando sentimos en la melodía de esta inmortal guarania nuestra identidad como tal, que no es solo un elogio a lo que somos y al amor, sino es a la cercanía que tenemos con la patria. Que Elisa interpretaba se llama Nerendapayú, es una guarania que es el género musical por antonomasia del país. Sé que hay algunos que no son paraguayos acá. Muchos se deben preguntar cómo este país mantuvo una lengua indígena, cómo se convirtió en un país absolutamente bilingüe. Todos nosotros los paraguayos hablamos ambos idiomas y funcionamos en ambos idiomas, que son completamente distintos en su construcción gramatical. Y una de las explicaciones es que la cultura paraguaya es extraordinariamente abrasiva, que terminó convenciendo al colonizador español que la lengua era una forma raigal de asentarlos a ellos en nuestro territorio y de que los hijos que tuvieron indígenas con españoles hicieran parte de una nueva dimensión humana en donde el bilingüismo definió el carácter y la forma de ser. Hay un poeta
en guaraní llamado Pedro Encina Ramos, que dejó un poema hermosísimo, es cortito, donde dice cómo la lengua se parece a la patria. De cómo esa patria que intentó acabarse, sin embargo, se mantuvo como tal. El poema se llama Ja Abañe'e, o mi lindo idioma. Y dice, Ja Abañe'e Nereacuacoraiteba, Ja Eteun Yumewa Uboteja Nereacerteba, Yaimoa Eirete. Getak Sema Nijaime Nererape, Getahu Upe Mariñeja, Hi Aguiriyepe Aiteco y Ape Ari, Atoyehesha Univa de Catomoai. El poema dice, tantas veces intentaron matarte, tantas veces intentaron acabarte, solo para que vuelvan a intentarlo y demuestren que la lengua permanecerá viva. En realidad es muy interesante porque el poema es la patria, pero es cantada referencialmente al idioma como elemento de orgullo, cuando en realidad está diciendo que es la patria como tal. Es lo mismo de Ndapayú, donde ustedes escuchan que el verso lo escribe Ortiz Guerrero y la música es de José Asunción Flores. Y Ortiz Guerrero es también la historia de una energía positiva que mueve a los pueblos. Esa energía es la única cuestión original del ser humano. El ser humano en su comportamiento ha venido agregando capacidades y formas para sobrevivir, pero hay una sola cosa que nos distingue de todos, que es la educación. Somos los únicos que hemos aprendido una manera de entender y comprender todas las cosas dentro de un proceso dinámico llamado educación. Y Ortiz Guerrero es el ejemplo de la educación. Era un chico de 10 años en Villarrica que tiene la suerte de tener un profesor llamado Delfín Chamorro, que era un hombre que en el año 1900 ya leía a Rubén Darío, el más grande poeta romántico de su época, quien vivía en París, y en Villarrica, en esa ciudad inclusive más insular del Paraguay, en el concepto de Roa, de la isla rodeada de tierra, tuvo la posibilidad de tener un prodigio en su mano, que se llamó Ortiz Guerrero, a quien lo hizo el más grande poeta romántico y el más grande poeta del Paraguay. Recuerdo una vez, conversando en la Feria del Libro en Santiago de Chile, sobre este tema, le dije a Elvio Romero, ¿quién es para vos el más grande poeta del Paraguay? Lo dije provocándolo, porque yo sé que eres de Yegros, del departamento de Cazapá, y hay una vieja inquina entre guaireños y cazapeños. El doctor Pancracio dice, ustedes los guaireños se creen los griegos, la Grecia, y nosotros los espartanos, los cazapeños. Entonces, le digo yo a Elvio, ¿quién es el mayor poeta? Y me dijo, de lejos, Benjamín Ortiz Guerrero. Y Elvio es una colosal figura poética, es un poeta del tamaño, y quizás para algunos mayor que Ortiz Guerrero. Vivió en Buenos Aires también muchos años. Y yo le dije, ¿qué hizo que un guaireño te ganara? ¿Cómo hizo que Ortiz Guerrero fuera mejor que vos? Ya lo hice siguiendo la línea que me conoce Aníbal de provocarlo. Y la respuesta fue fantástica, hermosa. Me dice en guaraní, Jaime en Ashela del fin chamorro shema estola, allá esa mapa de Guapovea. Si yo hubiera tenido la suerte de tener a Chamorro de mi maestro, vamos a ver quién sería el mejor, ¿eh? O sea, y el elogio fúnebre, si ustedes pueden entrar en internet, que le hace cuando muere Delfín Chamorro Ortiz Guerrero, es maravilloso. Es quizás uno de los elogios más sublimes que puede recibir una persona cuando se va de este mundo, de uno de sus alumnos preferidos, valiosos, importantes. La historia de los pueblos es la historia de este tipo de cosas, de las energías que se nutren a partir del tema de la educación. Esa es la historia de Estados Unidos. Cuando uno ve que, por ejemplo, un padre fundador de Estados Unidos es Franklin, que tiene una sola estatua en todo Estados Unidos, que es la que preside la entrada a la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, el que funda la universidad, una de las primeras universidades de Estados Unidos. Bueno, Franklin no era solamente un hombre que quería un Estados Unidos independiente, era un inventor del pararrayos y de muchas otras cosas, que hizo que realmente su elemento dinámico, fundacional, fuera esa energía de que un padre fundador era un inventor, un científico, una persona que realmente veía las cosas mucho más allá que la dimensión de Jefferson, de Adams o del propio Washington. O sea, la historia de los pueblos es la historia de lo que hemos sembrado en la cabeza de la gente. Eso es lo que determina nuestra forma de ser.
La segunda energía, por lo tanto, nuestra es rescatar los valores que nos construyeron. Y como todos los pueblos, nos nutrimos también de los inmigrantes. A mí siempre me llamó la atención cómo un general Mostigarribia pudo haber administrado durante la Guerra del Chaco a unas personalidades atrabiliarias, difíciles de manejar, como el coronel Eugenio Alejandrino Garay, que cada vez que le llevaba en estafeta el delivery, el Amazon de la época, un mensaje de guerra, él siempre para burlarse de él le decía, ¿qué dice nuestra viejita? Porque la voz de Estigarribia era una voz muy femenina, muy bajita, pero era el comandante de Garay. Y en esta estafeta venía y le contaba a él lo que dijo su subalterno de él. Y le dijo, a mí no me importa lo que él piense, mientras siga siendo el soldado obediente, valeroso y heroico que ha sido él. Eso es irrelevante. La segunda, cómo manejaba a Rafael Franco, otra personalidad muy difícil, el gran triunfador de la batalla de Campo Villa, el que con 500 paraguayos captura 10.000 soldados bolivianos. El expresidente. Muy bienvenidos a este espacio donde hablamos sobre FinTech aquí en Entrevistas por los que saben. Ciertamente